Ya vamos a empezar. Muy bien. Cuando yo empiece a hablar es que ya estamos al aire. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández, me quito los lentes y bienvenidos a este espacio de los viernes aquí conversando el día de hoy con James Serrano. Y él es un joven de 16 años, que además al que quiero mucho, y conozco un poco de su experiencia de vida, de lo que ha vivido él en la escuela, de lo que él vivió en una escuela privada aquí en la Ciudad de México, siendo pues sujeto de acoso escolar, y él nos va a contar parte de su historia, pero primero le voy a dar la bienvenida. Bienvenido, James. Eres muy valiente por aceptar estar aquí. Gracias. Gracias. Sí, y sobre todo valiente porque nos va a contar su historia. Y en este momento, cuéntame antes de que nos cuentes tu historia. En este momento, ¿en qué grado escolar estás, Ahora James? estoy en tercero de secundaria, terminando. En tercero de secundaria. ¿Y sigues en la misma escuela en donde estabas en aquella No, época? Ya no, no. me he cambiado muchas veces. Muchas veces, y ahorita nos vas a contar de todas esas veces que te has cambiado, pero quizá antes de comenzar esas historias yo te quiero hacer una pregunta, porque yo les quiero decir que a James lo conozco desde hace algunos años, y cuando yo lo conocí no se llamaba James, se llama Eso es verdad. Rodrigo. Pero, oh sorpresa, se cambió el nombre y le dije, ¿te puedo preguntar sobre el cambio de nombre? Me dijo que sí, así que bueno, vamos a empezar por el cambio de nombre. Pues en la, en la última escuela en la que estuve, antes de la escuela en la que estoy ahora, pues al llegar hice muchos amigos. Y digamos que varios ya habían escuchado de mí, porque la gente hablaba muy mal de mí por ciertas razones que ya explicaremos más adelante. Y pues como que el nombre de Rodrigo ya está bastante manchado. Entonces quise, quise buscar algún apodo, algo así, otro nombre, como para presentarme con mis nuevos amigos. Y pues resultó ser que mi mejor amiga de ahora y desde ese momento, pues tiene cierta fijación con Inglaterra, y también resulta ser que tengo un carácter bastante británico. Entonces, varias veces me comparé con James Bond. Uh, Jugaba mucho con eso hasta que al final me decidí por el nombre James. ¿Ok? ¿Y cómo te Y sientes ahora es como me manejo. y cómo te sientes en el cuerpo de James? Porque yo también me cambié el nombre y tú lo sabes, Rodrigo. Lo sé, lo sé. Y los que nos están oyendo van a decir que nos cuente Lola, pero no, no es mi historia, es la de Rodrigo, la de James. ¿Cómo te sientes en el cuerpo de James? Uh, Bien, ¿Sí? Eso, es, bastante bien. eso está bonito. Eso está bonito, James. Pues si me equivoco, me corriges, ¿ok? Porque Claro. yo sé lo que significa cuando uno decide cambiarse el nombre. James, cuéntanos entonces, tú llegas a esta escuela donde estás y me dices que ya, pues ya la gente sabía de ti, sabía de tu historia. ¿Cómo sabían de tu historia? ¿Qué sabían de tu historia? ¿Por qué? Pues en mi primera escuela, desde el principio siempre me hice mucha fama. Siempre he sido alguien que llama bastante la atención, pues por mi manera de ser. Siempre participo mucho en las clases, como soy muy alto, uh, hablo bastante fuerte. O sea, cuando hablo es en un volumen bastante alto, por lo general. O sea, de un modo u otro llamo bastante la atención. Entonces, desde que soy muy niño, pues mis compañeros siempre tienen los ojos bastante puestos en mí. Y obviamente esto no ha sido siempre, pues, con buena intención. Uh-huh. Uh, en cierto momento de mi vida, cuando era muy joven, ¿Cómo qué de hecho edad? me ¿Qué ignoraban edad? mucho. Porque eres bien joven.
Sí, ¿Qué edad? era ¿Qué muy, edad, muy más o joven. menos? Habré tenido 5 o 6 años. Ujú, Me ignoraban mucho, pero claro que hablaban de mí. ¿Por qué? Por el tipo de cosas de las que yo hablaba. O sea, en momentos en el que mis compañeros hablaban de Max Steel y Barbie y de qué cosas hablan los niños. ujú, Pues no, yo hablaba de las estrellas, yo hablaba de ciencia. Simplemente éramos diferentes. Y obviamente desde ese momento me empezaron a señalar. Y eso es como que lo primero que hay en mi memoria. ujú, Recuerdo muy bien que me acercaba con mis compañeros, les decía, oye, ¿puedo jugar? ¿No? Normal. Me decían, no, muy abiertamente. ujú, Siempre me rechazaron bastante. ujú. Eh, mucho por el tipo de cosas de las que hablo. Hasta el día de hoy hablo de cosas diferentes, se podría decir. Ujú, Pero desde que soy niño me trae problemas. ujú, Y pues a partir de cierto tiempo, claro que pues ya no me quedaba callado. Y ellos tampoco. O sea, ya no solo me ignoraban, sino que me decían cosas y me golpeaban y escondían mis cosas. Pues, ¿cómo se molesta a alguien? ujú. Y claro que yo me enojaba. Y un par de veces llegué a tener reacciones un tanto violentas. Porque piensa a alguien que por cerca de un año está aguantando que, que todos a su alrededor le tiren mala onda y que lo ignoren y le digan cosas feas y lo maltraten, pues claro que eso después de acumularse un rato explota. Entonces, sí, eh, de niño se podría decir que tenía problemas de ira. Y claro que eso no me hizo bien. Claro, claro. Yo quiero hacer un paréntesis, James, antes de que nos sigas contando la historia. Y por lo menos desde mi conocimiento, y James que diga, no, Lola, estás equivocada. James es un chico que pues, tiene habilidades intelectuales importantes, ¿no? Digamos que puede ser el clásico caso de un chico etiquetado como superdotado, ¿no? Y digo etiquetado porque a la larga también es una etiqueta con la que las escuelas no saben qué hacer, ¿ok? Un chico muy elocuente, él ya lo dijo, de los temas que hablaba, a la edad que hablaba, y es un chico con el que se puede mantener una conversación bastante adulta, sin ninguna dificultad a sus 15, 16, 15, 16. 16 ya. 16 años, ¿no? Entonces, esto también se convierte en una situación difícil, porque no importa para qué lado vayas, de todos modos hay una parte de no aceptación, ¿no? Entonces, ahora Así es. mi pregunta con James es, ¿y qué hacían los que observaban cuando te molestaban, cuando te golpeaban, cuando te escondían tus cosas? No me estoy refiriendo a los maestros, me estoy refiriendo a los que observaban, Los a que los, observaban. a los otros chicos. ¿Qué piensas que hacían? ¿Qué hacían, si es que lo recuerdas? Te puedo decir que nunca nadie intervino. O sea, no recuerdo una sola vez que alguien se hubiera parado a defenderme. Pero muchos tampoco contribuían directamente. Como bien dices, observaban.
hablaban mucho entre ellos, siempre se secreteaban y hablaban de mí a mis espaldas. Eso siempre ha estado muy presente en mi vida. Y varias veces se rieron, desde luego. Varias veces los asusté con mis reacciones. Y eso trae otras consecuencias más adelante. Y pues, más que hacer algo, se alejaban de mí. ¿Y qué hacían las maestras? ¿Qué hacían las autoridades de la escuela? Uh, ¿Qué sentiste tú que hicieron? Yo no recuerdo que tomaran acción como real. ¿Qué tipo de acciones tomaban en la escuela? O sea, una vez o dos habrán dicho sí, palabras vacías, más que nada. Solo se habrían acercado con el chico o chica que me estuviera molestando y le habrán dicho, eso no es muy amable, pórtate bien, cosas así, pero parecía que lo hacían como por protocolo, sin un sentido real. Y no lo hacían como muy seguido. Muchas de las veces, más que hacer algo al respecto, me castigaban a mí por mi reacción. Era muy común entre primer grado de primaria y quinto que alguien me decía algo y yo me enojaba. Y me enojaba en serio. Y James enojado no es muy agradable. Entonces, aventaba mesas, aventaba sillas, mentaba madres, golpeaba. Porque me estaba intentando defender, vamos. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían, James? ¿Por qué cometían acoso escolar? O sea, si tú podrías ponerte en la mente de esas personas, sobre todo quienes fueron las personas que más daño le hicieron a James, ¿por qué lo hacían? O sea, ¿cuál era su beneficio? Porque James era diferente y eso les divertía. Se divertían. Y seguramente se sentían superiores con eso. Uh-huh. Porque viendo el día de hoy a los chicos que me agredían hace 6 años, pues ellos son personas muy vacías. Son personas que tienen problemas con su familia, consigo mismos, muy baja autoestima y que ellos mismos no son felices. Entonces, supongo que me usaron de chivo expiatorio para ocultar el hecho de que ellos no se quieren a sí mismos y en vez a lograr que otros no me quisieran a mí, supongo que se sienten menos mal consigo mismos. ¿Y has tenido oportunidad de volver a tener alguna interacción con alguna de esas personas? Sí. Hace más o menos un año me volví a ver con mis compañeros de la primaria y fue muy raro. Fue difícil, pero yo me siento bien con lo que pasó.
¿Pudiste conversar con ellos? ¿Pudiste hablar? ¿Pudiste decir algo? Digo, temas muy triviales. Nada que de verdad importara, pero creo que por fin les logré dar el mensaje de que no soy un chico violento y de que sí podemos ser amigos. ¿Y cuál fue su respuesta, James? Fue muy positiva. Al menos así la sentí. Ok, ¿y cómo te hizo sentir eso? Muy feliz. Ok, estoy tratando de buscar, hay una frase en inglés ok, y tú la vas a entender muy bien. Y dice que la leí en algún libro y decía, there's always collateral beauty in the midst of fear, ¿no? Siempre hay una belleza colateral exacto, ¿no? El dolor. En medio del dolor. Siempre hay una belleza colateral, ¿no? Y ahorita eres muy joven, pero conociéndote, probablemente ya has empezado a ver esa belleza colateral de alguna manera. ¿La has visto? Sí. ¿Qué has visto de belleza colateral en ti o para ti? Pues, de entrada, todo este tiempo en mi primaria que explotaba en enojo, con el tiempo aprendí a regularme a mí mismo. Y con el tiempo me enseñó a amar a los demás. Y aprendí que toda la vida es hermosa. Aprendí a valorar los sentimientos de los demás. Aprendí a querer no lastimar. Querer no lastimar, qué poderoso. Pasé tanto tiempo, por lo menos desde mi punto de vista, hiriendo gente en mi primaria como daño colateral de mis explosiones contra mis agresores, que, no sé, me pesa bastante. Me pesa bastante pensar la cantidad de veces que por 3 chavos que me agredían en mi vida de la primaria, la cantidad de personas que asusté, que lastimé, porque, vaya, cuando explotaba, explotaba. Claro. Y me pesa bastante. Uh-huh. Y creo que es un muy buen recordatorio de que todos tienen sentimientos y todos los sentimientos son hermosos. Y eso es un poco mi deber, como el deber de todos, el respetar estos sentimientos y el mantener la belleza ajena. Uh-huh. Y si hoy te estuvieran escuchando el día de hoy, todos esos niños, todos esos adolescentes a los que agrediste en reacción a esta vivencia que tenías, ¿no? Que los agrediste de alguna manera, ¿qué quisieras que supieran? ¿Qué quisieras que escucharan? Yo, lo único que les quiero decir es que lo que yo pueda hacer para repagarlo, para pagar el daño que hice, que pude haber llegado a hacer, lo voy a hacer. O sea, cualquier modo en el que pueda redimirme, lo voy a hacer. Y que de mis últimos momentos con las personas con las que estuve en mi primaria, me di cuenta que muchos de ellos son personas maravillosas. Y las agredí pensando que me estaban agrediendo a mí, cuando tal vez solo estaban intentando acercarse de algún modo u otro. Y lo único que yo quiero decir es que son personas maravillosas, que había mucha gente muy valiosa
en mi vida en esos tiempos, que son gente hermosa. Y a los maestros, si los tuvieras aquí enfrente, a los que no hicieron nada, o los que solamente hicieron lo que marcaba el protocolo. No tengo nada que decirles. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando otros James están viviendo lo que vivió Rodrigo, no lo que vivió James, sino lo que vivió Rodrigo? Solo les diría que de verdad escuchen. Que escuchen sin juzgar. Solo acepten lo que sucede, sin emitir un juicio. Tomar la realidad como es. ¿Alguna vez has sido tú un observador, James, de alguien a quien están molestando? Sí, ¿Y? varias veces. ¿Y cuál es la mejor postura del observador? Yo creo que ser el observador siempre es muy difícil, porque es una posición en la que estás entre la espada y la pared. Porque si no haces nada, te vuelves un cómplice. Pero si intervienes, si defiendes al atacado, entonces a ti también te van a atacar. Y es lo que pasa. Cuando ves que una persona ataca a otra, tienes dos opciones. No hacer nada, con lo cual contribuyes al ataque, o defender a esa persona, con lo cual te ganas estar en el mismo lugar que esa persona. Uh-huh. ¿Y qué tal la de denunciar el acoso? Eso viene después, claro. Uh-huh. Pero yo creo que desde mi experiencia, una denuncia no es suficiente. O sea, claro que sirve, pero número uno, si el agredido nunca dice nada, entonces no importa cuánto digan los demás, nadie va a hacer nada. Si te acosan, no importa lo que digan otras personas, tú lo tienes que denunciar tú mismo, si no nadie va a hacer nada. Y número dos, un agresor en la escuela no le hace caso a las autoridades. Un agresor en la escuela se salta a los maestros y a los directores. Entonces, si ellos le dicen algo, lo más probable es que le valga un camino. Entonces, lo más importante es hacer algo. Yo creo que eso es lo más importante y efectivo. Y si al agresor, James, se salta a las autoridades, ¿a quién sí le hace caso? ¿A quién será que sí le hace caso? O sea, ¿cómo para uno a una persona que está agrediendo a otro? ¿Cómo piensas que se puede? En esos momentos, pues, lo más eficiente es lograr transmitirle que no, mediante poder de un estilo o del otro. Puedes ser más fuerte que el agresor y regresarle el golpe hasta que le duela más a él que a ti. Y he intentado ese camino y claro que sirve.
cuando alguien te golpea, si le regresas el golpe lo suficientemente fuerte, no te va a volver a golpear. Pero eso duele a lo largo, por adentro. Claro. Lo que yo recomiendo es intentar conectar con la persona. O sea, sí es difícil. Esta persona te lleva haciendo daño quién sabe cuánto tiempo. Pero si abres tu corazón y te le acercas desde un punto personal, si encuentras que el agresor también es agredido y logras darle paz, entonces ya no te vas a ir molestando. Para estar en paz. Ahora, en toda esta ecuación, hay personas por las que no te he preguntado, ¿no? O sea, ¿qué papel juegan papá y mamá? ¿Qué papel juegan en todo esto, en la vida de James? En estos momentos, ¿no? Bueno, en esos momentos que viviste, ¿qué rol jugaron? En estos momentos en la primaria, digamos que papá no estaba presente. Uh-huh. Papá aparecía cada 2 fines de semana y un miércoles al mes. Y cuando aparecía, lo único que hacía era llevar a James por tacos y regresarlo con mamá. El verdadero papel lo juega mi mamá, que lo hace mamá soltera. Y ella siempre me apoyó. Ella siempre me creyó y siempre estuvo ahí para mí. Fue muy buena madre. Es muy buena madre. Y claro que ella también tomó acción. Ella, en su momento, con las autoridades de la primaria en la que estudiaba, y cuando llegó el momento me apoyó en mi cambio de escuela. Y eso siempre se lo voy a agradecer. Uh-huh. ¿Se escuchó la voz de tu mamá adentro de la escuela? ¿Tú pensarías que fue escuchada? Claro. Y sé muy bien que varios de los chicos que me agredían en ese momento fueron expulsados de la escuela. Que sí se tomaron medidas reales, uh-huh, por lo que dijo mi mamá. Uh-huh. ¿Y piensas que a esos chicos que expulsaron en las otras escuelas a donde llegaron, quizá lo hicieron diferente por haber sido ya expulsados de una escuela? No lo sé. Yo creo que por su naturaleza lo habrían seguido haciendo. Uh-huh. O sea, por cómo eran, porque conviví con todos estos chicos por 8 años. O sea, son personas que conozco bien. Y por cómo eran, es muy probable que lo sigan haciendo al día de hoy. Uh-huh. O sea que por 8 años estuviste siendo compañero de estos chicos y durante esos 8 años ellos estuvieron cometiendo acoso contigo. Sí. Pero esto es solo en la primaria. En la primaria. Y después te vas a la secundaria, que es como le decimos a México, en otros países le dicen bachillerato, pero bueno, después viene la secundaria, que es
justo en la época de la pubertad, ¿no? Sí. Te vas a otra escuela y cambian las cosas. Cambiaron mucho al principio, sí. Cuando llegué a esta escuela, era mucho más alto que todos mis compañeros. Era mucho más fuerte. Tenía una voz mucho más grave que la de mis compañeros. O sea, claro que llamó la atención. Entonces, chicos y chicas querían estar conmigo. Y recuerdo muy bien que durante los primeros meses subía las escaleras hacia el patio y me saludaban personas cuyo nombre yo no conocía. Me decían, hola Rodrigo. Y yo no sabía qué hacer porque eran personas que nunca antes había visto en mi vida, pero se sabían mi nombre. Uh-huh. Y en esos momentos eso se sentía muy bien. Pero llevaba ya 8 años siendo hecho a menos por un grupo grande de personas. Entonces, digamos que no hasta el día de hoy no tengo una buena autoestima. Entonces, poniéndolo simple, tienes a un chico en un entorno en el que cree que nadie lo conoce, en el que puede empezar de cero, un chico que no se quiere a sí mismo y un chico que quiere que los demás lo quieran. Claro. Este chico pues se inventa una historia y comienza a inventar cosas para llamar la atención. Porque es lo que es. Dije muchas mentiras queriendo llamar la atención, queriendo ser interesante, queriendo tener amigos. Claro. Y claro que no sirvió. Me atraparon en cada una de las mentiras que dije. Ni una se quedó. Y eso me alegra, desde luego. Pero sí, en su momento, yo no me quería a mí mismo. Entonces me inventé una historia diferente. Me inventé la historia del tipo de persona que me gustaría ser. Y me presenté como ese tipo de persona. Pero la gente vio que no soy esa persona. Más que ser quien quiero ser, soy quien soy. Pero a nadie le gusta un mentiroso. Claro. A nadie le agrada un mentiroso. Entonces, a los pocos meses de entrar a esta nueva secundaria, pues ya me estaban marginando otra vez. Y por mucho tiempo me pasaba los recreos caminando solo. Y la gente no me invitaba a nada después de la escuela. No me invitaba a jugar. No me hablaban. No me querían en los equipos para los trabajos. Y con el tiempo, pues claro que me empezaron a hacer cosas. Me insultaban mucho. Y pues en esos momentos coincidía que se empezó a manifestar mucha ansiedad en mí. Entonces, me molestaban mucho en base a eso. Decían que me daban convulsiones y que las fingía. Y me hacían preguntas muy molestas. Y precisamente me dolió tanto todo eso que pues, mi mente lo tiene
bastante bloqueado. Entonces, muchas de las cosas que me decían las olvidé, porque no me gusta recordarlas. En este momento estamos hablando de mi vida en primero de secundaria, y en ese momento fui por primera vez con un psiquiatra. Y el psiquiatra me diagnosticó, número 1, depresión, y número 2, ansiedad. Y esto me ha ido acompañando estos últimos 3 años de mi vida. Tuve varios ataques de ansiedad en esa escuela, lo cual obviamente me dejaba con una imagen muy mala. Y por otro lado, todavía no había terminado de trabajar el hecho de que cuando estaba en segundo de primaria, habría yo tenido unos 8 años, mi mamá me llevó a medir el coeficiente intelectual y resultó bastante alto. Entonces me metieron en escuela para niños sobredotados y eso me marcó mucho. Entonces tenía depresión y ansiedad severos y tenía un tema no resuelto de ser etiquetado como genio. Entonces, con todo esto, en la segunda escuela en la que estuve, pues claro que me hizo una imagen todavía peor que en la primera. Y al día de hoy sé que hay mucha gente de esa escuela que me odia. Que me odia y me lo tengo bien merecido, porque yo también hice cosas. A una persona no la bulean nada más porque sí. O sea, un chico que no hace nada, no lo van a bulear, porque no hay con qué bulearlo. Hay que encontrar a alguien que sí haya hecho algo. Y yo hice muchas cosas. Hiciste muchas cosas, pero a la larga todo tenía una respuesta, ¿no? No Desde estamos, luego. no estamos justificando, simplemente estamos comprendiendo el camino de James. Así es. Hoy tiene 16 años y volviste a cambiar de escuela. Sí. 2 veces más, ¿no? 3. 3 veces más, ¿ok? Sí. A la mitad de segundo grado de secundaria, sí, me cambié de escuela porque ya no lo aguantaba. Ya no lo aguantaba y le pedí a mi mamá que me cambiara antes de que se acabara el ciclo. En parte porque no mucho tiempo atrás me deprimí tanto que me corté. Y claro que eso hizo las cosas mucho peores. Y por otra parte, mi ansiedad estaba incrementando muy drásticamente. Y digamos que la escuela ya no podría tratar conmigo muy bien. Estaba representando un problema. Porque tenía una condición que se hacía presente sin aviso y que interrumpía la dinámica de clase. Bueno, porque ellos se alteraban y entraban y esas cosas. Entonces, mi mamá otra vez me cambió a una escuela especial para chicos con diferencias.
esta escuela que es el Colegio Yocosa. Ujú. Y estuve ahí por 3 semanas en lo que me estaban probando hasta que decidieron que no podían trabajar conmigo. Entonces me tuve que regresar a la segunda escuela en la que estuve y ahí terminé mi segundo año de secundaria. Ujú. Al final, al final de ese ciclo, yo creo que ya, por ese momento ya había logrado trabajar mis asuntos con la etiqueta de genio. Creo que ya las tengo bien trabajadas, pero la idea seguía presente en mis compañeros. Y había tenido un incidente en mayo de ese año, mayo de 2019, en el que un amigo mío murió en mis brazos. Y eso me movió mucho. Y falté a la escuela por las siguientes 2 semanas y cuando llegué me puse a llorar descontroladamente y quise compartir lo que me pasó con mis amigos, pero ninguno me creyó. Entonces no había de otra más que cambiarme de escuela otra vez. Entonces, para tercer año, que es el que estoy terminando ahora, me volví a cambiar de escuela. Y me dieron la opción de regresar a la escuela en la que estudié la primaria, sabiendo que los chicos que me habían acosado antes ya no estaban ahí. Pero sí estaban pues, varias personas con las que no hice amistades como tal, pero sí me llevé bastante bien. Entonces dije, claro que quiero regresar. Porque aparte es una escuela a la que yo le tenía mucho cariño. Me encanta el sistema educativo que manejan y quiero mucho al plantel de maestros que tienen. O sea, es una escuela a la que le tengo cariño. Entonces, claro que quería regresar. Pero el director de secundaria, digamos que no fue muy rápido y me dijo que estaba admitido una vez que ya había empezado el ciclo escolar. Entonces, antes de que empezara el ciclo escolar, justo el día anterior, mi papá estaba desesperado porque no tenía escuela y la escuela comenzaba el día siguiente. Ujú. Él estaba desesperado porque llegara el primer día de clases a la escuela. Entonces, justo el primer día de clases, él buscó la primera escuela en la que me fueran a admitir y me inscribió. Esta escuela es la escuela Tomás Alva Edison. Recuerden el nombre. Es una escuela a la que no le tengo cariño. Llego a esta escuela con antecedentes de 2 escuelas en las que me han acosado. En una por mis problemas de ira, en otra por problemas de mentiras. Entonces, en esta escuela, yo me propuse eliminar esos problemas y ser mi mejor yo. Y creo que hasta cierto punto lo logré. Hice muy buenos amigos en esa escuela. Amigos, personas que quiero mucho.
y me la pasé bien un buen rato. Claro que no me dejaron de señalar y marginar ligeramente porque no he dejado de hablar de cosas raras. Me sigue gustando hablar de ciencia, de política, de economía, de religión. Temas sensibles que muchas personas a mi edad no entienden precisamente. Entonces, pues, claro que resaltaba mucho, porque aparte, para este momento ya era muy bueno en los deportes y participo al día de hoy mucho en clase. Entonces, claro que llamaba mucho la atención todavía. Pero creo que lo logré hacer de un buen modo. Y hasta el día de hoy me llevo muy bien con muchas personas de esa escuela. Pero en esa escuela me encontré a otro agresor. Y casualmente estaba agrediendo a mi mejor amiga. Mi mejor amiga, que es mi mejor amiga hasta este momento, la persona que más quiero en este mundo. Y yo no lo podía tolerar. Sabiendo que me habían agredido a mí por ya 10 años seguidos, no me podía quedar de brazos cruzados. Entonces yo le fui a poner un alto a este sujeto, que no solo agredía a mi amiga, agredía a una cantidad grande de alumnos de esa escuela. Varios de ellos, mis amigos bien. Entonces, le fui a poner un alto. Quería hablar con él, ¿no? Porque las palabras, no hay nada mejor que las palabras para este tipo de cosas. Pero su reacción no fue buena, lo tengo que decir. Entonces le solté un golpe. Y 2 días después me expulsaron. Entonces estaba otra vez a mitad de ciclo escolar. Era diciembre sin escuela. Y pues resultaba ser que mi papá conocía a alguien dentro de otra escuela y me inscribieron ahí. Y es la escuela en la que estoy actualmente. Y llegando a esta escuela, yo creo que me he dado cuenta que me faltan muchas cosas por trabajar en mí mismo. Pero desde luego que acoso ya no sufro. Sí, claro. Aprendiste a defenderte, ¿no? Sí. Claro. Pero más que nada, a evitarlo. Evitarlo. Más que defenderme, evitarlo. ¿Cómo lo evitas? ¿Cómo lo evitas, James? Es muy diferente para cada quien. Para ti. Yo lo evité encontrando las cosas por las que me acosaban y corrigiéndolas. ¿Cómo qué? No estoy diciendo precisamente que me hubiera corregido a mí mismo. Yo creo que en mi esencia sigo siendo la misma persona que he sido desde que nací. Pero hay ciertas cosas, como mi ansiedad, que generaban mucho acoso.
Y al corregir mi ansiedad, al disminuirla, logré que mucho de ese acoso desapareciera. ¿Y cómo has logrado, digamos, controlar la ansiedad? Mucho con terapias. Ujú. Terapias, psicólogos, psiquiatras. Y le quiero decir a los que están viendo esto que ir al psiquiatra no es de locos. Ir al psiquiatra es normal y es muy bueno. Mucha gente asocia la palabra psiquiatra con manicomio, con esquizofrénicos, con enfermedades mentales muy fuertes. Pero un psiquiatra le puede ayudar a cualquiera. Y hay 2 psiquiatras que me han ayudado mucho a mí en mi vida y se los agradezco mucho. Y creo que es muy bueno darles una oportunidad. Claro. Al Claro. hablar con un psiquiatra, más que decirte que estás loco, te ayuda a ver tus profesiones. Te ayuda a conocerte a ti mismo. Y te ayuda a quitar las defensas que pones a la vida. Y Ahora, abrirte. James, para ir empezando a cerrar esta conversación que además ha sido muy valiente contándonos todo lo que nos cuentas, porque este tipo de conversaciones no todo el mundo está listo para contarlas. Y me parece que quien llegue a escuchar esta conversación, sobre todo refiriéndome en este caso a los educadores, a todas las instancias de la educación, es ¿cuántos James existen en los sistemas escolares de todos los países del mundo? Y se los Hay al digo, menos, ¿sí? Se los digo a la escuela y se los digo a los padres de familia también. Porque sí, en efecto, ustedes pueden ser el papá o la mamá de algunos de los chicos que James agredió durante esta época en la que tenía encima toda esta situación que él evidentemente no sabía cómo gestionar. Entonces, vamos amarrando cabos y vamos comprendiendo en dónde están puestas las cosas y qué es lo que no estamos haciendo y qué es lo que estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo bien. Y quiero hacerle una pregunta crítica a James, porque yo conozco a su mamá y también sé todo lo que su madre ha hecho, ¿no? Porque James no llega al psiquiatra solito, ni llega al psicólogo solito, ni se cambia de escuela solito. O sea, él tiene su poder de decisión, pero ciertamente es un chico de 16 años que tiene una mamá que ha estado atrás de todo esto, ¿no? Y yo lo así que es. te quiero decir, lo que te quiero preguntar, James, desde tu experiencia, por supuesto, porque no puedes hablar de otra experiencia más que de la tuya, en ayudarte, en aliviar todo lo que has vivido, ¿una mamá sola puede con todo? Claro. Si una madre soltera se lo propone, claro que puede ayudar a su hijo. Uh-huh. Digo, siempre es bueno buscar la ayuda de un terapeuta o Exacto. de un psicólogo o psiquiatra Uh-huh. o ayudas de la escuela misma. Uh-huh. Pero yo creo que una madre no necesita de un padre y un padre no necesita de una madre. Uh-huh. Un, Siempre y cuando complementa mi frase. sí, siempre y cuando realmente esté determinado a ayudar a su hijo. Tú
cualquier persona puede hacer cualquier cosa que se proponga siempre y cuando esté realmente determinado. Ujú. Creo que es la determinación, el ímpetu Ujú. que de verdad logra las cosas. Exacto. Sin embargo, se hubiera logrado aún más si mamá hubiera tenido el apoyo de las autoridades de las escuelas. Claro, le habría sido mucho más fácil a mamá. Exacto. A mamá y a James también, Claro, ¿no? sí. Bueno, James, vamos a empezar a cerrar y para cerrar esta conversación, además de nuevamente agradecerte por abrirme tu corazón y por abrírselo a toda la gente que esté viendo en este momento este Facebook Live y quien lo vaya a ver más tarde. Y por otro lado, quiero decirles que he tenido el placer de escuchar a James, porque además de todo, pues él ha aprendido a tocar algunos instrumentos por sí solo y demás, ¿no? Me ha compartido algunas de las piezas que él toca, algunas con guitarra, otras con guitarra y con voz. Y arriba de esta entrevista les coloqué la liga a una de las canciones de James, que es un podcast, si no me equivoco, ¿no? Uh, bueno, en mi podcast no hay canciones. Bueno, pero hay una. La que me compartiste y está aquí arriba. Muy bien. Exacto. Y eso es simplemente para que escuchen esa otra parte de James, ¿no? Probablemente una manera que utiliza para expresar su interior, un escape, no lo sé, pero los invito a que le escuchen. Y James, antes de cerrar, ¿hay algo más que quieras decir? Pues quiero decirle a los que escuchan que a pesar de que mucha gente cree que no hay acoso en México, sí lo hay y mucho. Y es algo real y está bien hablar de ello y hay que hablar de ello. Por más que la gente no lo haga, hay que hacerlo. O sea, es real que uno de cada 3 estudiantes en México sufre de acoso escolar. Y lo mejor que se puede hacer para solucionarlo es hablarlo. Y no hay que tener miedo. Porque al hablarlo se soluciona. Al hablarlo se le da voz, se le pone nombre, se le ponen emociones y esperemos que esto llegue, bueno, como muchos han contado sus historias y tú eres ahora una de las personas que se atreven a contar su historia y yo me siento privilegiada de haberte escuchado y de que hayamos abierto este espacio. Así que muchas gracias, Gracias. ¿no? A Gracias. ti. Y gracias a todos los que nos escuchan. Esta es Lola Hernández. Y bueno, todos sus comentarios seguramente James los va a leer y si él quiere contestar algunos de los que ustedes están escribiendo, pues será un placer. Y yo lo único que los invito a que no observemos esta conversación desde la ira, desde la rabia, sino desde la reflexión, ¿no? Creo que hoy James nos da la oportunidad de reflexionar, de voltearnos a ver en qué parte tú que estás escuchando, yo que lo escuché a él, somos responsables de esto que está pasando. Como dice por ahí Eric, que James lo conoce, el Dinosaur Master, él dice, no es mi culpa, es mi responsabilidad. No tenemos la culpa, pero sí tenemos responsabilidad. Así que fue un placer estar aquí con ustedes y nos escuchamos pues en cualquier otro momento. Que tengan un hermoso fin de semana. Hasta pronto.